Bueno, chicos, vamos a continuar con el tema. Vamos a tocar en este punto lo que llamamos los principios geográficos. ¿Qué es eso, profesor? Bueno, ya hemos dicho que la geografía es una ciencia, ¿no es cierto? Ahora, tiene un campo de estudio. Toda ciencia tiene un objeto o campo de estudio. Y además, toda ciencia tiene sus principios. La geografía, que es una ciencia social, tiene sus principios. ¿Qué son estos principios? Vendrían a ser, pues, no como pasos que uno tiene que seguir para realizar un estudio de carácter geográfico. ¿Cuáles son esos principios geográficos? Bueno, vamos a mencionarlos en estos momentos. Son 6 principios de la geografía. ¿Ok? Vamos a empezar. A ver, número 1. El primer principio que vamos a mencionar es el principio de localización. ¿Ya? Localización, o también puedes llamarlo como principio de extensión. ¿Ya? Así también lo vas a poder llamar. Muy bien. Este principio tiene como autor al señor Federico Ratzel, personaje muy importante también para la geografía. ¿Ya? Federico Ratzel, alemán. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿en qué consiste el principio de localización? ¿Qué dice Federico Ratzel? El fenómeno o hecho que tú vayas a estudiar, ya hemos dicho lo que es un fenómeno geográfico o hecho geográfico, ¿no es cierto? Ya, el fenómeno geográfico o hecho que tú quieras estudiar, para empezar tienes que ubicarlo, saber dónde ocurre, dónde se da, ¿ya? Ese es el principio de localización, ¿no? Creo que localizar se entiende en qué consiste, ¿no? Ubicar el fenómeno o hecho que se quiere estudiar. Ubicarlo empleando las coordenadas geográficas, ¿no? Su latitud del fenómeno el que quieres estudiar, su longitud, su altitud, sus límites, su extensión, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Vamos a guiarnos a través de ejemplos. Yo quiero estudiar el mar peruano, por ejemplo. ¿Ok? Quiero estudiar el mar peruano, entonces para poder estudiar el mar peruano lo que tengo que hacer, según el principio de localización, es ubicarlo. Entonces ubico el mar peruano. Ubicación del mar peruano, a ver, sus coordenadas, entre 3 grados de latitud a 18 grados de latitud al sur del Ecuador. Una extensión de aproximadamente 676.240 kilómetros cuadrados, ¿no? Limita por el norte con el mar de Ecuador, limita por el sur con el mar de Chile. ¿Es cierto? Una amplitud de 200 millas. Ya está. Principio de localización. Luego tenemos el principio de descripción. ¿Qué es describir, profesor? ¿Qué es describir? Bueno, ¿no? ¿Qué es describir? ¿Alguna vez has descrito algún elemento, cosa, objeto, ¿no es cierto? O a alguien, ¿no? Describir es dar las características, ¿no? Por ejemplo, describo el ambiente aquí en el aula, ¿no? Pizarra verde, ¿no? Tizas de colores, color blanco, ¿ok? Muy bien, un buen profesor, ya está, se voy escribiendo, ¿no? Doy las características de lo que deseo estudiar. Por ejemplo, estábamos estudiando el mar peruano, ¿no? Ya lo ubicamos. Ahora lo describimos. Color de aguas verdes, temperaturas bajas, abundancia de recursos hidrobiológicos. Doy las características. Describir. Este principio fue planteado por el señor Paul Vidal de la Blache, francés. También personaje muy importante para la geografía. Paul Vidal de la Blache. ¿Ya? Principio de descripción. Conocer las características del fenómeno o hecho que estudio. Luego tenemos el principio de comparación. ¿Ya? Tenemos el principio de comparación, o también llamado analogía. ¿Ya? Vas a comparar. Entonces, este principio fue desarrollado por el señor Carl von, ya no carbón, es Carl von, alemán, pues, ¿no? Carl von Ritter, ¿ya? Este personaje, ¿qué va a decir? Bueno, comparar. ¿Quién también alguna vez no ha comparado? ¿Qué es comparar, jóvenes? ¿No?
Comparo de repente, ¿no? El colegio donde estudié la primaria y el colegio donde estudié la secundaria, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a observar? ¿No? En qué se parecen o en qué se diferencian, ¿no es cierto? Eso es comparar, ¿ya? Entonces, comparo el fenómeno que estoy estudiando con otro de cierta similitud, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo estoy estudiando el mar peruano, sigamos con el mar peruano, si yo estoy estudiando el mar peruano, lo comparo con otro mar. El mar Rojo, por ejemplo, ese mar que se encuentra ahí en el Océano Índico entre África y Asia. Comparo el mar Rojo con el mar peruano. Muy bien, voy a comparar. El mar Rojo, por ejemplo, tiene aguas cálidas. El mar peruano es de aguas frías. El mar Rojo presenta, pues, ¿no? Su ubicación está en el Océano Índico, mientras que el mar peruano en el Océano Pacífico. El mar Rojo, aguas rojas, mientras que el mar peruano, aguas verdes. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, tienen ciertas diferencias. También tendrán similitudes. Ambos se encuentran en zona de baja latitud. ¿Ok? Entonces, veo las semejanzas y diferencias. ¿Ya, chicos? Entonces, eso vendría a ser el principio de comparación. Siguiente principio. Este principio es muy importante, jóvenes. Es el principio de causalidad. ¿Ya? Ya este principio, pues, ¿no? Le da ese nivel explicativo a la geografía, ¿ya? Causalidad. Recuerda que en el mundo antiguo la geografía era descriptiva, ¿ya? Pero con este principio ya la geografía es explicativa. Causalidad, o también llamado principio de explicación. ¿Y quién es el autor? Obviamente, pues, ¿no? ¿Quién más? Geógrafo alemán, muy destacado, llegó al Perú, incluso fue quien reconoció, este personaje fue quien reconoció, ¿no? La frialdad de nuestro mar debido al paso de una corriente marina de aguas frías. ¿De quién estamos hablando? El papi de la geografía. Entonces estamos hablando de Alexander von Humboldt, ¿no es cierto? Muy bien. Alexander von Humboldt es el autor del principio de causalidad. Recuerda también que es el padre de la geografía, ¿ya? Y bueno, ¿qué consiste el principio de causalidad? Conocer el porqué, las causas del fenómeno o hecho que estoy estudiando. ¿Por qué ocurre? ¿A qué se debe? La causa, el porqué. Y además los efectos que puede traer el fenómeno que estudio. Por ejemplo, ¿no? El mar peruano. Sigamos con el mar peruano para que se pueda entender. El mar peruano tiene aguas frías. Ustedes saben que el mar peruano no debería tener aguas frías. El mar peruano está muy cerca a la línea ecuatorial, los rayos del sol caen directamente sobre nuestro mar, por lo tanto tú deberías ir ahora, en estos días de repente de invierno, ¿no? Deberías ir al mar, a cualquier playa del Perú, meterte al mar y encontrar aguas cálidas. Pero no, ¿no es cierto? Te metes al mar y vas a encontrar aguas frías. ¿Por qué? Vamos al principio de causalidad. ¿Por qué el mar peruano tiene aguas frías? Bueno, por el paso de una corriente marina fría llamada Humboldt o corriente peruana. Y además por un fenómeno llamado afloramiento, que es el ascenso de aguas profundas frías en nuestro mar. Entonces, eso vendría a ser el principio de causalidad, saber el por qué. ¿No es cierto? El porqué, la causa del fenómeno que estudio. Muy bien. Quinto principio va a ser el principio de actividad. Muy bien. También conocido como el principio de evolución. Incluso también lo llaman como el principio de dinamismo. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Ahora, el autor de este principio, también un geógrafo francés, discípulo de Paul Vidal de Lablache, estamos hablando del señor Jean Brunes. ¿Ya? Jean Brunes. Listo. ¿Qué dice este personaje Jean Brunes? Bueno, Jean Brunes va a establecer en su principio de actividad, ¿no?, de que el fenómeno o hecho que estudias no está, pues no, de una forma estática o constante. Todo está en constante cambio. Entonces, los cambios físicos o químicos que pueda tener el fenómeno o hecho que estudio hay que conocer, pues, ¿no? Por ejemplo,
Por ejemplo, el mar peruano. ¿Las temperaturas del mar peruano serán las mismas en verano que en invierno? Claro que no, ¿no es cierto? Entonces, esos cambios hay que conocerlos. La salinidad que presenta nuestro mar, ¿será igual en verano que en invierno? No, podrá cambiar un poquito, ¿no? O haciendo otro ejemplo, ya dejemos el mar peruano, la población del Perú en este caso. ¿La población del Perú será la misma de hace 50 años atrás? No, la cantidad, las características no van a ser iguales, ¿no? Para el año de 1993, ¿no? Éramos aproximadamente, pues no, unos 22 millones de habitantes. Para ahora el 2020 estamos más o menos en 32 millones de habitantes. Entonces, esos cambios que tiene la población en un periodo, principio de evolución o actividad. ¿Ok? Muy bien. Y el sexto principio va a ser el principio de relación o conexión. También lo es llamado así. Principio de relación o conexión. ¿Quién es el autor de este principio? También el señor Jan Brunes, chicos. También Jan Brunes. ¿Qué dice Jan Brunes en el sexto principio, el principio de relación? Que nada en la Tierra, ¿no? Algún fenómeno o hecho ocurre de manera aislada. Nada, ¿ok? Entonces, si tú estudias un fenómeno, ¿ya? Tienes que relacionarlo con la ocurrencia de otros fenómenos. Este fenómeno no ocurre solito, de manera aislada, ¿no? Guarda relación, está concatenado con otros fenómenos. Por ejemplo, el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño que consiste, pues, ¿no? En el calentamiento de la zona ecuatorial del Pacífico, el calentamiento de las aguas del mar peruano en su zona central. Este fenómeno del Niño no tiene repercusiones solamente en el Perú. Este fenómeno del Niño en el Perú genera calentamiento de las aguas, exceso de lluvias, huaicos, inundaciones, pero en el sur de África genera sequías. En Asia, en lo que es Asia Oriental, genera descenso de temperaturas. En Ecuador, Colombia, exceso de lluvias. ¿Te das cuenta? Entonces, en el sur andino, en la parte sur andina de nuestro país, hay sequías cuando hay fenómeno del Niño. ¿Te das cuenta? Entonces, la ocurrencia de un fenómeno guarda relación con otros fenómenos. Entonces, el fenómeno que estudias no puedes aislarlo, tienes que conectarlo con otros fenómenos. Muy bien, chicos. Entonces, estos vendrían a ser los 6 principios de la geografía. Te voy a decir un principio, te voy a poner un contexto y quiero que me digas qué principio es, ¿ya? Para ver si me he dejado entender. Por ejemplo, te digo, los terremotos en el Perú, ¿no? ¿Quién no sintió un terremoto en el Perú alguna vez? Yo te digo, los terremotos en el Perú ocurren porque chocan 2 placas tectónicas. Los terremotos en el Perú ocurren porque chocan 2 placas tectónicas. ¿Qué principio me dirías que es? Localización, descripción, comparación, causalidad, actividad o relación. Los terremotos en el Perú ocurren porque chocan 2 placas tectónicas. Bueno, obviamente, ¿no? Yo sé que tú has respondido ahí en la mente de manera correcta, ¿no? Porque chocan 2 placas. Ese porque me diría que es el principio de causalidad. ¿No es cierto, jóvenes? Muy bien, chicos. Entonces, cerramos este punto de los principios geográficos.